Sí, decíamos con el doctor Toro Hardy, que es especialista en economía y en petróleo, pero también conocedor mucho del Medio Oriente, que en el caso del presidente Chávez privilegió más la relación con Irán, apartándose de Arabia Saudita. Y cuando pedimos auxilio a Arabia Saudita para reducir la producción petrolera y ganar más en los precios, nos han dicho que no. Así es, tal cual. Este, como éramos quizás el punto de equilibrio dentro de la OPEP, porque recordemos que cuando nace la OPEP nosotros éramos el primer productor de la OPEP y de alguna manera fuimos perdiendo importancia, fuimos perdiendo porque fue cayendo nuestra producción a medida que aumentaba la producción de los socios en la OPEP, particularmente de Arabia Saudita. Pero siempre conservábamos la imagen del país neutral, la imagen del país equilibrado. De una moneda muy dura también. Y una moneda muy dura. Bueno, todo eso lo rompimos. Hoy en día, pues mira... ¿En cuánto estamos en la producción petrolera ahorita? Según el último informe de la OPEP, y mañana debe salir el próximo, estamos alrededor de 1.850.000 barriles. De esto los Estados Unidos, ¿cuánto va? ¿Ah? ¿A Estados Unidos cuánto va? De eso va a los Estados Unidos alrededor de 750.000. Pero recuerda que para cuando llegue el presidente Chávez iban 1.850.000 barriles diarios hacia los Estados Unidos. Y allá tenemos una inmensa red de refinerías. Controlábamos el 10% del mercado interno de gasolina de los Estados Unidos a través de Citgo. Pero eso lo hemos destruido, de 15.250 estaciones de servicio que abanderadas con la marca Citgo, hoy en día quedan quizás 3.800, 4.000. Hemos salido de los oleoductos, hemos salido... Para los países árabes, la presencia de Venezuela en los Estados Unidos era una cosa, primero que envidiaban, porque controlamos el 10% del mercado interno más grande del mundo, pero no solo que envidiaban, sino que les preocupaba mucho, porque Venezuela en un momento determinado propone la apertura petrolera, lo cual implicaba aumentar sustancialmente la producción petrolera, y eso incomodó muchísimo a los países árabes. Se dice que esos países apoyaron muchísimo a Chávez, por cierto, durante la campaña, incluso se decía que en términos económicos, vaya usted a saber si eso es verdad o no. Pero el hecho es que Chávez llega, cuando llega a la presidencia, llega con una enorme cercanía con los países árabes. Pero eso se fue diluyendo, porque él se va a apoyar, como hablamos hace un rato, más bien a los persas, a Irán. Y Arabia Saudita se queda más cerca de Estados Unidos, ¿no? Claro, Arabia Saudita no solo está más cerca geográficamente, aunque es muy pequeña la diferencia, es que está más cerca ideológicamente, políticamente. De hecho, está confrontando con Irán en Siria, ¿no? En una guerra abierta. Claro, así como Siria permanente, así como Irán, por una parte, habla de que hay que destruir al Estado de Israel. Ahmadinejad lo decía completamente. Arabia Saudita, por el contrario, lo que trataba era de impedir aquello. Y más bien, bajo cuerda, apoyaba a Israel y, desde luego, apoyaba a los Estados Unidos. Hoy en día, pues, ya esa situación ha cambiado y Venezuela, pues, totalmente ubicada del lado de los persas. Entendamos una cosa, los iraníes no son étnicamente árabes, son persas. Además, en la línea, como tú decías, de la decisión que hubo de la muerte de Mahoma, ¿no? Del nieto de Mahoma. En el 632 creo que fue. En el 638, si mal no recuerdo. Y después viene la ruptura con el cuarto califa, ¿no? Casi todos decapitados, muertos violentamente. Bueno, es que la historia del Islam es una historia muy árabe. Es una historia muy violenta en términos generales. Y lo que se traduce además en una práctica, porque el Islam como religión habla de la paz, por supuesto, como todas las religiones. Claro. Pero fíjate, casi toda la violencia que en este momento surge del mundo, surge de prácticas terroristas. Sobre todo en el caso ahorita de Siria es terrible, 5 años, ¿no? Sin solución. Así es. 500.000 muertos. Así es, y además un daño pavoroso a la población que ha tenido que emigrar y está creando problemas pavorosos en Europa y en todas partes. Sudán también va por esa vía ahorita, ¿no? Sudán también va por esa vía ahorita. Son exactamente los ejemplos que Venezuela no debería seguir. Ahora, ¿por qué estas grandes monarquías del Golfo y países petroleros, a pesar de los precios tan bajos, no presentan la hiperinflación que tenemos nosotros y la crisis económica? Bueno, te voy a decir por qué. Porque manejan sensatamente sus economías, en tanto que Venezuela maneja insensatamente su economía. Te voy a decir cuál es la causa fundamental de que estemos padeciendo esta inflación. Lo curioso es que la razón fundamental de la inflación es el petróleo. Es decir, es PDVSA, para decirlo en términos más concretos. PDVSA durante muchísimos años fue la empresa que más riqueza le aportó a Venezuela.
pero resulta que ahora es la empresa que más pobreza le está aportando a Venezuela. ¿Por qué? Porque resulta que PDVSA tiene un inmenso déficit en su flujo de caja, inmenso. Para poder ayudar a PDVSA, el Banco Central ha creado moneda, ha creado los auxilios financieros para favorecer a PDVSA mediante emisión de dinero inorgánico. En este año ya va por más de 1.330% de aumento. Esa enorme masa de dinero a través de PDVSA se incorpora al sistema monetario del país. Crece enormemente la liquidez en Venezuela, pero ese dinero trata de comprar cosas en Venezuela. Pero no hay nada que comprar porque aquí hay una escasez pavorosa. Si tú tienes mucho dinero tratando de comprar pocos bienes, el valor de esos bienes sube y esa es la causa de la inflación. Ahora, esa cantidad... Lo que llamaban la enfermedad holandesa, ¿no? Este es mucho peor. Este es mucho peor. Ese exceso de dinero que trata de comprar bienes, como no los consigue, al final del día se desvía hacia la compra de dólares en el mercado paralelo, y es la razón de que se dispare el dólar en el mercado paralelo como lo ha hecho. Y eso retroalimenta la inflación. Porque el problema es que los que tienen que importar cualquier bien en el país, ya sea alimentos o ya sea insumos de cualquier naturaleza que necesitan nuestras industrias, no están recibiendo dólares del gobierno, el control de cambios, lo tienen que comprar en el mercado paralelo. Claro. Y el costo es tan alto que lo tienen que reflejar, traducir al precio de los productos. Es la hiperinflación, como tú señalabas. Entonces, hemos caído en una situación de hiperinflación pavorosa. Si me permites, aunque yo sé que ese no es el tema de tus programas, yo quiero definir lo que es hiperinflación. En la hiperinflación hay 3 criterios para considerar que se produce. Uno, cuando la inflación mensual supera el 50%, ya cumplimos con ese criterio. Ese era el criterio que defendía un economista famoso que se llamaba Philip Callahan. El segundo criterio que se aplica, ya más modernamente, es cuando en un país la inflación supera el 500% al año, pues ya está en hiperinflación. Y el tercer criterio es el que utilizan los contadores, que dicen que cuando más de 3 años seguidos la inflación ha superado el 100%, hay hiperinflación. Cumplimos con los 3 criterios y por lo tanto vamos hacia una crisis económica de profundas consecuencias que va a generar mucho sufrimiento a la población. ¿Qué se le recomienda entonces a las autoridades? Bueno, yo diría que lo primero que hay que hacer es no permitir que el Banco Central siga financiando el déficit fiscal ni el déficit de PDVSA, porque ahí esa es la base de que se esté creando dinero inorgánico. Tú me preguntabas por qué los países árabes no tienen hiperinflación. Bueno, la razón es que ellos no permiten que sus bancos centrales creen dinero inorgánico para financiar sus gastos. Y manejan... Al contrario, ahora me decía el embajador de Cuba hace poco que en la crisis esta de la baja de los precios tenían un superávit del buen tiempo de 600.000 millones de dólares. Claro, de hecho, Arabia Saudita tenía más de 800.000 millones de dólares en su Fondo de Estabilización Macroeconómica o el equivalente. Eso sí. Todos ellos estaban preparados porque sabían que en algún momento se iba a presentar esto. Todos menos Venezuela. En el momento en que los precios del petróleo se derrumban, resulta que Venezuela había gastado más de 1 millón de millones de dólares, pero además se había endeudado en más de 150.000 millones de dólares. Cuando bajan los precios del petróleo ya no pueden mantener el ritmo del gasto. Como no pueden mantener el ritmo de gasto, entonces recurren al Banco Central para que lo financie mediante creación de dinero inorgánico. Y eso nos lleva por el desastre de la hiperinflación. Fíjate qué distinto los países árabes lo que han hecho. Arabia Saudita en este momento lo que está es diversificando su economía en la medida de lo posible, recurriendo, estimulando la creación de agentes energéticos distintos que los combustibles fósiles. Sobre eso precisamente, porque vi un artículo tuyo hace pocos días en la prensa, las criptomonedas y el interés de Venezuela de entrar en ese mundo de las monedas virtuales, pero más adelante para continuar con esta conversación de carácter técnico, económico, pero también fundamentalmente internacional. Ya venimos.